compañeros se siguen incorporando en este momento porque es la hora en punto. Y para ser puntuales, simplemente, como ya sabéis todos, hoy toca una sesión con un invitado excepcional al que me une bastante cariño porque ya nos conocemos hace mucho tiempo, pues somos de la misma área de conocimiento, que es el catedrático Carles Monereo, que después posteriormente, ¿verdad? Presentará a Maika como coordinadora de la sesión. Y simplemente recordaros la estructura de esta sesión de 2 horas, ¿no? Es una sesión de viernes científico en donde durante 2 horas invitamos a una persona excelente destacada en un ámbito de la investigación para que aproximadamente en un máximo de 1 hora y media o 1 hora y pico, en el tiempo que considere, pues comparta con nosotros su experiencia, su línea de investigación, el tópico, las problemáticas, las cuestiones, las incertidumbres, también temas no resueltos incluso para el debate. Y luego, finalmente, en el último momento, hay un tiempo para el debate y la interacción, la última media hora aproximadamente, o más, dependiendo del tiempo que considere. Entonces, la norma básica del chat, como bien sabéis, es que en primer lugar al entrar hay que poner el nombre para que quede grabado y luego se nos pueda, Idoia pueda hacer la certificación, pues especialmente para doctorandos y personas que la necesitan. Y luego, en segundo lugar, por favor, durante toda la sesión, salvo el ponente y la coordinadora de la sesión, estamos todos, digamos, en silencio y con la pantalla oculta. Al término de la exposición, la coordinadora de la sesión irá leyendo las cuestiones, los comentarios que estén en el chat y en ese momento también, si alguien lo considera conveniente, pues levanta la mano para, yo qué sé, pues si no se ha contestado la cuestión en un tono como más interactivo, digamos, pues ya en torno a la pregunta del ponente o lo que diga la propia coordinadora. Por tanto, sin más pérdida de tiempo, reiterar, Carles, de verdad que estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Te reitero de verdad el placer y el honor de que hayas aceptado estar aquí con nosotros. También quiero dar las gracias a Maika González, como titular del área de Psicología Evolutiva de la Educación, que haya aceptado el hecho de coordinar esta sesión contigo. Y sin más, pues le paso la palabra a Maika, no sin antes, bueno, darte el saludo de parte de nuestra señora decana, que es Concepción Naval, pues con sus múltiples líos, a veces le coincide con los cambios de hora a clase, a veces tiene reuniones y siempre me encarga que por favor agradezca a los ponentes, si ella no puede venir, su participación. ¿Correcto? Muchas gracias. Así que, por favor, Sí. todos los demás minimizamos y te paso la palabra, Maika, gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues estoy encantada de presentarte, Carles Monereo, porque es catedrático de Psicología de la Educación y a mí me hace mucha ilusión como titular del área pues presentarte, sobre todo porque he seguido tu obra, especialmente la que has hecho sobre estrategias de aprendizaje y bueno, no he tenido el placer de conocerte personalmente, estar hablando así como Jesús y agradezco también a la facultad y a Jesús especialmente pues que te haya invitado a dar impartir esta sesión. Bien, pues me gustaría hacer una breve referencia a tu currículum exhaustivo en el que, bueno, pues hoy pues, nos vas a presentar una sesión que es sobre investigación en identidad del profesorado, que es el ámbito en el que en los últimos años te estás orientando más intensamente y quiero señalar pues que eres catedrático de Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona de la Autónoma de Barcelona, perdón. La otra es la competencia. Sí. Y que destacas también por tu labor de conferenciante y de impartir muchísimos cursos, tanto en España como sobre todo en Latinoamérica. Luego tienes muchísimas publicaciones en revistas bueno, de orden internacional y muy importantes, muy exhaustivos, tanto en libros como en capítulos y en artículos. De hecho, tienes más de 200 publicaciones y tú tienes una labor investigadora muy intensa que llevas desde que realizaste tu tesis doctoral, que por cierto he visto
que fue la primera en España sobre la integración del niño con necesidades educativas especiales en la escuela ordinaria, lo cual, teniendo en cuenta pues cómo ha seguido esta cuestión hasta nuestros días, pues es un punto importante en tu currículum, me parece. De hecho, también obtuviste un premio a raíz de este trabajo en 1997, el premio Rosa Sensat. Has trabajado también intensamente en el ámbito de estrategias de aprendizaje, del papel de la evaluación, la enseñanza y la formación de los profesores. Trabajaste en el Centro Pascal, que estaba dedicado a nivel de España, ¿no? Me parece, aunque la sede la tenía en Barcelona, de enseñar estrategias de aprendizaje, más bien técnicas de estudio, y luego eso te llevó a enfocarte al estudio de estrategias de aprendizaje, porque poniendo la idea de que la importancia de la reflexión y la metacognición, ¿no?, a la hora de aplicar esas técnicas de estudio. Desde 1990 pues, fundaste un grupo interuniversitario de investigación en el área de psicología de la educación con profesores, expertos, no solo de la Universidad Autónoma de Barcelona, sino de otras, y habéis realizado una gran labor de investigación con muchas líneas, entre ellas la identidad y formación del docente, que es en la que estás ahora más implicado, el aprendizaje entre iguales, las estrategias de lectura y escritura académica, la psicología intercultural, y ahora también estáis empeñados en la transferencia, ¿no?, que ahora interesa tanto, del conocimiento y la difusión. Y pues nos vas a hablar precisamente del tema de tu interés más centrado, más al que te estás orientando más en la actualidad, que es esa idea de la identidad del profesorado, de la función docente, basándote en una teoría de la que nos vas a hablar, de Hermans. Y también me gustaría, ya como último, decir, pues que estoy encantada por lo que te he comentado y que he leído muchos de tus trabajos en el tema, sobre todo de estrategias de aprendizaje, porque yo, al impartir psicología de la educación, pues evidentemente un tema esencial es motivación, estrategias de aprendizaje, y todo orientado centrado en la autorregulación del aprendizaje, ¿no? Y entonces tengo aquí en mi biblioteca personal 3 libros tuyos y con otros colaboradores, y concretamente me gustaría destacar que a mí me gustó muchísimo el de estrategias de aprendizaje, que lo compartes con Castelló Badía. Me gustó porque estaba escrito en forma novelada, que hay 2 profesores que están interesados en impartir las estrategias de aprendizaje, porque ven que los alumnos no aprenden bien, etcétera, etcétera. Y tú ahí en el libro les llevas a oír una conferencia, que me gustó la presentación que haces, porque se suponía que eras tú el que estaba dando esa conferencia, y luego ellos debaten cómo lo van a hacer y tienen un modelamiento de estrategias de comprensión lectora y composición escrita, que todavía sigo utilizando en las clases, y por cierto quiero decirte que a los alumnos les encanta y les sirve y les ayuda muchísimo. Entonces, en este sentido, aparte, siempre me llamó la atención el que lo escribieras de esa forma, o que lo escribieras de esa forma, porque llega más en ese estilo narrativo. Claro, Y luego claro. lo que quería destacar, por lo tanto, ahora lo entiendo, que también has publicado libros de relatos cortos. Sí. Amigo tuyo, pintor y poeta, Manuel Monte, y Sí, tienes sí, sí. 2 con títulos sugestivos: Amigos para nunca, y el segundo, que compartías con él, y el segundo en solitario, ese Run Run, entre paréntesis, en mi cabeza. Bueno, pues yo enseguida me los compraré, porque creo que me van a interesar esa línea de trabajos. Bueno, en relación, sin más, con la investigación que estás realizando, que como pueden ver, porque todos podemos acceder a tu currículum, que son muchas cantidades de artículos y libros, quisiera destacar pues que en el 2023, en este año, tienes un artículo, Aprender de la crisis, y como vas a hablar, supongo, de ello desde tu temática de hoy, tiene el título también Los incidentes críticos como metodología para educar, también emocionalmente, y luego en una compilación que hizo David Valenzuela,
tienes un capítulo dedicado al docente post-pandemia, hacia una nueva identidad. Y ahí nos vas a hablar, supongo, hablas también de las diversas competencias claves para el profesor en estos momentos. Entonces, yo creo que esto va a ser muy interesante para todos los ponentes y especialmente para los más jóvenes también. Bueno, y sin más, pues ya te cedo la palabra y de verdad que estoy encantada de que hayas venido, de que contemos con tu presencia en estos viernes científicos y que haya invitado Jesús y la Junta de la Facultad. Muchísimas gracias, te cedo la palabra y luego ya comentaremos en el chat. Excelente, excelente. Pues nada, yo también empezar agradeciéndoos la invitación a Maika, a Idoia y bueno, Jesús, el doctor de la Fuente, ha dicho que éramos bastante amigos. Yo pensaba que éramos muy amigos, en realidad. Pero en todo caso, efectivamente existe entre nosotros pues un conocimiento de hace años y también yo creo una amistad y un cariño, ¿no? Y a vosotros y a vosotras por estar aquí, por perder estas 2 horas conmigo, también agradeceros la presencia y la posibilidad de conversar y debatir y de presentar las cosas que uno hace, ¿no? que siempre es estimulante. Yo voy a hablaros de la identidad docente, pero efectivamente desde una perspectiva distinta, una perspectiva de lo que se llama la Dialogical Self Theory, que podríamos traducirla como la teoría dialógica del yo. Y sí que es verdad que voy a hacerlo a través de una serie de puntos, concretamente seis apartados en la que dividiré mi intervención, ¿no? Primero, quisiera hablar un poco del marco teórico de la Dialogical Self Theory. Es una teoría que yo creo que aún es minoritaria, aunque es verdad que se celebrará pronto en Estonia en el 2024, la 4ª edición internacional, que reúne a bastantes investigadores sobre el tema. Yo creo que se está publicando bastante sobre esta teoría, pero es cierto que originalmente es una teoría muy aplicada al ámbito de la clínica, de la psicología clínica, y es mucho más reciente la visión desde la educación. A mí me parece una teoría potente, interesante, heurística, sugestiva, y voy a defenderla, aunque repito, es una teoría aún bastante minoritaria, poco conocida y en debate, aún en debate. He de deciros también que afortunadamente este año, en junio de este año, vamos a hacer el primer congreso, pero esta vez en Latinoamérica, ¿no? Sobre el tema, concretamente en Puebla, en México. Y bueno, tengo interés realmente en que sea una teoría que se vaya conociendo cada vez más, que se vaya propagando, porque como os decía, creo que tiene interesantes aportaciones tanto teóricas como aplicadas. Hablaré un poco, por lo tanto, de ese marco teórico. En segundo lugar, hablaré del concepto clave que nos reúne, que es la idea de identidad y qué entendemos por identidad profesional docente. Luego me referiré a el tema de la intervención, que también tiene que ver con la investigación, pero a nosotros sí que nos ha interesado siempre mucho ver, sobre todo aplicar lo que decimos y aplicar lo que investigamos al ámbito práctico de la práctica docente. Y en este sentido, el tema de los incidentes críticos para nosotros es un tema clave en el momento de pensar en cómo formar y cómo cambiar a los profesionales de la enseñanza y la educación. El cuarto aspecto ya será más concretamente algunos aspectos relacionados con instrumentos que utilizamos en nuestras investigaciones, instrumentos de registro y análisis de datos. Ya os adelanto que son plenamente cualitativos y estoy dispuesto a defenderlo, a defender esa posibilidad. Y bueno, os pondré, en todos los casos veréis que hay ejemplos. Me parece que uno debe predicar con el ejemplo y si es formador debe ser didáctico, intentarlo y hacer un acercamiento con el auditorio y espero que los ejemplos que exponga en cada uno de los apartados pues puedan servir también para mejorar la comprensión. Al final, haré un resumen de ideas de por qué creo que este enfoque es importante y también me he propuesto, bueno, plantear un par de preguntas más polémicas para abrir boca y abrir debate si os apetece. Y eso será en el debate final, en el último momento que espero, bueno, seguro que tendremos tiempo para charlar, dialogar y yo me propongo, desde luego, no pasarme de la 1h30 en absoluto, si puedo menos, menos. Bueno, deciros que desde mi punto de vista, yo soy psicólogo de la educación, la psicología de la educación necesariamente teoriza teniendo en cuenta siempre que la idea final es llevar esa teoría a las prácticas educativas y modificarlas, como hemos dicho. Por lo tanto, desde mi punto de vista, cada vez creo menos en la distinción entre teoría y práctica. Más bien creo que hay que hacer teorías desde la práctica y prácticas desde la teoría.
Y de hecho en mis clases hace muchos años que cuando me dicen, bueno, y harás clases prácticas, no entiendo un poco la propuesta porque para mí las clases siempre son las dos cosas. No entiendo, como digo, os digo, una cosa sin la otra. En este sentido creo que la teoría que os presentaré sí que pretende cambiar las prácticas y de una manera bastante intensa, ¿no? Y propositiva. Rápidamente un poco de encuadre de la teoría en la que me basaré. Esa teoría está elaborada por un autor que afortunadamente aún sigue entre nosotros, aunque es muy mayor, tiene más de 90, creo que tiene 92 años en estos momentos, aunque se conserva muy bien, que es Hubert Hermans. Tengo el honor de conocerle personalmente. Y de hecho, luego os lo comentaré, acabamos de escribir una cosa juntos, lo cual para mí ha sido pues realmente, como os decía, un placer. Es su libro fundamental en su obra y en su marco teórico, etcétera, es el Handbook of Dialogical Self-Theory. Y como os decía, desde ese libro ya se abren muchas puertas, sobre todo a temas relacionados con la psicología clínica, pero como buena teoría generalista es aplicable a todos los ámbitos de la psicología y nosotros lo haremos en educación. Deciros que Hermans es psicólogo, es filósofo, es holandés. Y bueno, lleva muchos años, digamos, trabajando en su teoría, ¿no? Y dando conferencias por el mundo. Es un tipo muy didáctico en sus explicaciones, encontraréis vídeos fácilmente en internet suyos y os recomiendo que los veáis porque os digo, además utiliza un inglés muy claro, muy interpretable. Hermans sobre todo bebe de tres fuentes. Hermans está dentro de lo que sería el enfoque, el paraguas constructivista, de lo que quiere decir enseñar y aprender, especialmente aprender, ¿no? Desde luego bebe de las fuentes de Vygotsky, inevitablemente, y por lo tanto la idea esa de que el lenguaje primero es social y sirve para comunicar con los demás sentimientos, deseos, etcétera, pero rápidamente se interioriza y se vuelve un lenguaje interno que regula las conductas y los pensamientos, pues una idea que él recoge claramente en su teoría, porque como veréis, sobre todo su interés es explicar cómo es la dinámica mental, cómo es nuestra dinámica mental, cómo es aquello que, la caja negra que no vemos, ¿no? Cómo funciona. El segundo gran persona que influye a Hermans es William James, un poquito más antiguo, ¿no? Pero toda sus famosas propuestas sobre la diferencia entre el yo y el mí, ¿no? Y la idea de que el yo sería esa parte, pues eso, interna del que piensa, la subjetiva, y en cambio el mí es la parte extendida del yo, es decir, el mí es la parte social, contextual, es mi trabajo, mis hobbies, mi familia. La propuesta de Hermans, como veréis, está muy vinculada a la idea de que no somos uno, somos muchos. Y en cada uno de nosotros hay muchas posiciones, hay muchos yos en cada uno de nosotros. Por tanto, fijaros que también la idea de personalidad como algo único, como algo monolítico, como algo incluso deseable, se tambalea claramente en esta propuesta. Pero quien más influye, desde luego, a Hermans en su obra es Bakhtin. La idea de que básicamente pensar consiste en dialogar en nuestras mentes y que dialogamos con muchas voces, con una polifonía de voces que invocamos. Por lo tanto, esta es la idea fuerte que él va a defender y nos va a explicar además cómo se producen estos diálogos internos, qué diálogos hay, de qué manera se producen, con quién se producen, qué resultados tienen esos diálogos. Pero la idea fundamental es esa, ¿no? Pensar y aprender es una consecuencia del diálogo que establecemos continuamente, de forma permanente en nuestras cabezas. Por tanto, siempre estamos dialogando en nuestras cabezas con otras voces, a veces voces que somos nosotros mismos, a veces otras que hemos incorporado e invocado. Y a mí eso me parece finalmente la idea clave, ¿no? La idea fuerza que nos propone Hermans. De todas maneras, ahora la voy a desarrollar, claro. Lo voy a hacer desde la última publicación que hemos hecho, que es un compendio de ideas respecto a la identidad docente. Aquí hablamos de la identidad de muchos profesionales de la educación, de la identidad de los directores de centros educativos, de la identidad de los asesores, asesoras, de la identidad del profesor que trabaja en aulas inclusivas, de la identidad de los investigadores en educación, de la identidad del profesor universitario. Hablamos de la identidad de los mentores. Y es un compendio que realizamos con autores tanto extranjeros de solvencia reconocida como con personas de nuestro equipo. En todo caso, quiero deciros que, claro, que como suele ocurrir, una cosa es la teoría, y en este caso la teoría de Hermans, y otra es la interpretación que hacemos los demás de esa teoría. Por tanto, yo lo que os voy a explicar un poco es la interpretación que nuestro equipo y yo personalmente realizo de la teoría de Hermans.
Yo creo que Hermas en un 80% la suscribiría, pero quizás en un 20% no. En este sentido, por lo tanto, no deja de ser una interpretación pues, singular y, digamos, y personal de la teoría. Empecemos pues con la teoría. La Dialogical Self Theory básicamente lo que intenta es explicar, como te decía, la dinámica de la mente, de la psique. Y por lo tanto un poco sirve mucho la metáfora de decir, bueno, de la misma manera que existe una sociedad pública externa, donde nos relacionamos e interaccionamos con muchos tipos de personas y de formas distintas. A veces estas relaciones son de alianza, a veces son de contradicción, a veces son de enfrentamiento, a veces son de coalición, etcétera. De la misma forma existe una sociedad mental. Una sociedad dentro de nuestras mentes que está formada por voces distintas que dialogan también. Y también lo hacen a veces pues, de forma compartida, de forma, digamos, sumando, en coalición, y a veces esas formas de diálogo son conflictivas, crean tensiones, etcétera. Hermans, por lo tanto, intenta explicarnos la relación que existe entre la sociedad pública y la sociedad privada, digamos, la sociedad mental, y de qué forma, digamos, interiorizamos, incorporamos en nuestra mente esa sociedad externa. Y el juego que se produce entre las dos, entre la sociedad pública y la sociedad, digamos, interna o mental. Digo aquí que, bueno, que realmente es sorprendente que los psicólogos llevamos muchos años olvidando un poco lo que ocurre en nuestra mente, más allá de hablar de estructuras cognitivas o hablar de reflexión en términos generales, ¿no? Pues tenemos que reflexionar, pero ¿qué significa exactamente reflexionar? ¿Qué formas de reflexionar existen? ¿Cómo se produce esa reflexión en realidad? Y yo creo que Hermans intenta explicarnos eso. El principal mecanismo de esta dinámica mental, de eso que pasa en nuestras mentes, es el autodiálogo. Es decir, es el diálogo con nosotros mismos, si queréis decirlo así, el self-talk, lo podríamos decir por autodiálogo. Y ese diálogo, sin embargo, lo realizamos, como decíamos antes, con, por una parte, versiones de nosotros mismos, es decir, dialogamos con nuestro yo, no sé, madre, pero también dialogamos con nuestro yo maestra, o con nuestro yo, pues, de un partido político X, o con nuestro yo, digamos, pues, amantes de la literatura. Pero también dialogamos con otras voces que no somos yo, que no somos nosotros, que serían voces que invocamos, que introducimos, ¿no? Y que pueden ser voces pues, de personajes ficticios, ¿no? Por aquí tenemos a Daenerys, a la madre de dragones, de Juego de Tronos, pero está la mamá de la chica, ¿no? La mamá de la persona, pero también está, como veis, pues Shakira, ¿no? Una persona famosa que esta persona concretamente es una voz que tiene en cuenta porque de alguna manera pues, es un referente para ella. Con todos esos referentes, ella dialoga en su cabeza y de cada una de estos diálogos pues, extrae determinadas conclusiones, decisiones, etcétera. Fijaros la importancia que tiene eso. En realidad, ¿qué aprendemos? Pues aprendemos no solo lo que dialogamos con otros externamente, la famosa zona de desarrollo, la famosa interacción verbal con otro que estira de ti, sino que sobre todo aprendemos lo que al final dialogamos con nosotros mismos. Tanto primero se produce un diálogo público, que puede ser a través de una mediación de otro, pero luego se produce un diálogo interno, que es el que en definitiva es con lo que nos quedamos, en definitiva es con lo que finalmente lo que aprendemos, lo que reservamos y sobre lo que tomamos decisiones y actuamos. Por lo tanto, el diálogo es un mecanismo, vamos, absolutamente clave para entender lo que es aprender. Y sin el diálogo yo creo que no podríamos explicarlo. Ahí se pone además que, claro, cuando pensamos, hablamos, etcétera, es fundamental pensar en decidir con quién dialogas. No es lo mismo que dialogas, lógicamente, en tu cabeza con tu madre. En realidad no es con tu madre, ¿no? Es con la representación que haces de tu madre. Tu madre podría negarlo y podría decir, yo nunca hubiera dicho esto. Pero tú, en cambio, piensas, uy, si mi madre me viera ahora me diría que... Interpretas lo que te diría ella, ¿no? Pero no es lo mismo que lo hagas con tu madre, lógicamente, que lo hagas no sé, con alguien de un reality show o que lo hagas con un autor, una autora importantes, interesantes, ¿no? En tu cabeza. Lógicamente estos diálogos pueden ser más ricos, más pobres, menos pobres. Y eso va a determinar buena parte de tu desarrollo, tu desarrollo.
Podríamos decir, si me permitís, la generalización, que las personas más inteligentes son aquellas que dialogan con personas interesantes, inteligentes, ¿no? Y que por lo tanto son diálogos mucho más poderosos. Bueno, y el principal mecanismo de esta dinámica mental, como hemos dicho, pues son estos intercambios entre lo inter y lo intra, a través del autodiálogo, como ya lo hemos explicado. Y este autodiálogo se produce pues, a través de voces, como hemos dicho, y estas voces en realidad no están sueltas, por eso esas voces están vinculadas a posiciones. La idea de posición en la teoría del Dialogical Self es fundamental. Una posición sería la forma en que una persona se enfrenta a un contexto y a una situación determinada. Por tanto, podríamos decir que elaboramos posiciones distintas de nosotros mismos para enfrentarnos a situaciones que tienen que ver pues, con nuestro escenario personal, por ejemplo, ¿no? Con nuestro escenario de amistades y ocio, con nuestro escenario laboral o con nuestro escenario, digamos, familiar, que son los 4 grandes escenarios en los que siempre estamos, ¿no? Habitamos, es decir, generalmente estamos en uno o en otro, ¿verdad? Eso no quiere decir que estando en el escenario laboral y actuando como docente, pues uno pueda invocar o recordar la voz de un amigo o una amiga que pertenece a otro escenario, ¿eh? Y que eso de alguna manera te influya, ¿no? O te determine, ¿no? Por lo tanto, una posición sería, digamos, una forma, digamos, de encarar, de posicionarse, ¿no? de situarse frente a un contexto, frente a un problema concreto, y cada una de las posiciones tiene una forma de expresarse, de manifestarse. Esta forma de expresarse de las posiciones es lo que llamamos voz. Por lo tanto, las voces serían las formas en que una posición del yo se manifiesta. Bueno, entre estas posiciones y voces, y un poco ya lo hemos adelantado, tenemos que distinguir aquellas que nosotros consideramos que somos nosotros mismos. Y entonces, en ese sentido, en la teoría se habla de posiciones internas, hay positions internas, serían como versiones de nosotros. Nos hablamos, por lo tanto, yo me hablo con la versión de Carles padre y a veces con la versión de mi Carles psicólogo, y a veces me discuto entre esas dos posiciones, ¿no? Y pienso respecto a mis hijos, esto que acabas de hacer, pues es contradice lo que dice la teoría sobre cómo tienes que actuar cuando un hijo actúa de esta manera. Pero claro, como estoy actuando como padre y nadie es profeta en su tierra, pues no lo estoy haciendo bien. Y esta discusión lo tengo en mi mente y ese diálogo lo tengo en mi mente, entre estas dos posiciones mías internas, porque soy yo mismo como padre y yo mismo como psicólogo. Pero también, claro, puedes, como hemos dicho, interactuar con posiciones, digamos, externas. Antes hemos puesto el ejemplo de esa chica que puede dialogar con Darenis, con su madre o con Shakira, ¿no? Y entonces, aquí hablamos de yo como fan de Shakira, yo como espectadora de series o yo como hija, en este caso, ¿no? Con mi madre. Estas posiciones, por lo tanto, están siempre continuamente dentro de nosotros y continuamente podemos establecer diálogos paralelos entre distintos contextos, ¿eh? En realidad la investigación cada vez, y me estoy adelantando, pero la investigación cada vez demuestra más claramente que no podemos estudiar la identidad docente, por ejemplo, sin tener en cuenta la identidad personal de alguien, porque influye de una manera evidente. Por lo tanto, somos muy globales los seres humanos y el hecho de escindir o de considerar, no, solo voy a estudiar la identidad docente de esta persona, pero no su identidad, por ejemplo, como decía antes, ¿no? Pues como madre o como familiar o como persona política o como... No es tan sencillo, porque en nuestra cabeza, en nuestra mente, esos diálogos muchas veces son cruzados y unos afectan a otros. Y podríamos incluso aceptar que puede haber docentes que se comporten prácticamente como un padre o como una madre, o que puedan existir padres o madres que tengan un comportamiento casi como un docente, o como un director de un centro, o como un asesor, ¿no? Por lo tanto, estas líneas no están tan claramente definidas en nuestra mente. Bueno, se repite un poco la idea, ¿no? Una posición sería pues el modo en que nuestro yo afronta las demandas de un contexto, integrando 3 cosas importantes, ¿no? En una posición nosotros consideramos que se integran, se ponen en juego tres dimensiones, ¿no? Una dimensión más cognitiva que es interpretar la demanda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿No?
y entender cómo se produce esa situación. La segunda sería cómo proceder, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ante eso? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué cosas debo hacer para eso? Y la tercera dimensión sería la dimensión más sentimental, ¿no? Es decir, ¿cómo me siento actuando así? En este sentido, por lo tanto, un docente, una docente, por una parte, cuando un alumno le hace una pregunta en clase, interpreta la demanda, por ejemplo, me lo está preguntando porque no lo entiende o para perder tiempo porque ya está llegando a la hora del recreo. La forma de proceder, le contesto ahora, de qué manera le contesto, cómo lo hago, para que sea más productivo para la persona que hace la pregunta, pero para toda la clase. Y unos sentimientos, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo ante esta pregunta? ¿Me estoy sintiendo, digamos, desafiada? ¿Me estoy sintiendo simplemente mal porque ya he explicado eso y no lo he entendido? ¿Me estoy sintiendo bien porque es una pregunta potente, interesante, que va más allá de lo que acabo de explicar? Todo eso, claro, se produce de forma íntegra y hace que uno en su mente dialogue y luego dé una respuesta. Fijaros, por lo tanto, que el diálogo interno siempre está presente, incluso cuando se está produciendo un diálogo externo o público, a la vez estamos pensando internamente y tomando decisiones. Aquí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del aula, ¿no? Van unos alumnos y se quejan de un examen. Le dicen a la profesora, profesora, las preguntas 4 y 5 del examen que hemos hecho no se habían explicado en clase y por lo tanto consideramos que deben anularse esas preguntas. Y eso le llega a la profesora como un diálogo público, claro. Y la profesora, mientras le llega esa cuestión, está pensando, está activando sus conocimientos y está intentando interpretar lo que le están diciendo, está intentando pensar en lo que hará y cómo responderá y se está sintiendo de una determinada manera. Un poco esa frase resume el pensamiento interno que está teniendo la profesora, ¿no? No vieron que son las preguntas más importantes porque demuestran si pueden ir más allá de lo que les enseñé. Voy a intentar explicárselo. La profesora ha puesto unas preguntas que efectivamente no explicó en clase, pero ella tiene la concepción educativa de que los alumnos tienen que generar respuestas más allá de lo que ella explica y por lo tanto tienen que ser más creativos, etcétera. Y ahora intentará explicarles el por qué ha hecho esto. Y entonces se lo comunica. Fijaros que aquí, por lo tanto, lo que se produce es, por una parte, existe una pregunta, un diálogo externo, público. Por otra parte, la persona tiene un diálogo consigo misma, toma una decisión y se posiciona, adopta una posición para dar respuesta a esa demanda de los alumnos. Veremos si le funciona o no, pero ese sería un poco el esquema, ¿no? A partir de lo dicho, vamos al segundo tema de entonces, ¿qué es la profesión? ¿Qué es una identidad? Una identidad concretamente docente, ¿no? Bueno, pues podemos decir que, claro, los docentes construimos nuestra identidad pues a través de muchos años, ¿no? Y a través de distintas situaciones que nos van ocurriendo, pero no podríamos decir que tenemos una única identidad, o al menos no podemos decir que nuestra identidad esté formada por una única posición. Hay muchos docentes en cada uno de nosotros y nosotras. Y esto en principio se hace en base a roles, es decir, en este sentido, pues podemos decir que, bueno, existen estos docentes, ¿no? O pueden existir estas posiciones docentes. Dentro de un docente hay un docente que planifica y que trabaja en un equipo docente. Dentro de un docente, lógicamente, hay un instructor, un comunicador que comunica su contenido, su materia. Dentro de los docentes, pues, casi siempre hay un evaluador, es decir, una persona que tiene que hacer que los alumnos manifiesten lo que han aprendido y ponerles un valor a eso. Dentro de cada docente, en nuestras escuelas al menos hay un tutor, alguien que vela también por aspectos emocionales y personales de los alumnos. Dentro de cada docente hay también un investigador. Es interesante esa pregunta, el investigador, porque fijaros que en el resto de cuestiones, planificar, evaluar, comunicar, tutorizar, son roles también. Son roles en el sentido de que son formas, digamos, de actuar que están legalmente constituidas y te pagan por ello. Los roles son socialmente explícitos y además generalmente te pagan para ejercer ese rol, ¿no? Pero fijaros que la posición no es lo mismo. La posición es cómo tú interpretas tu rol, cómo tú entiendes que es tutorizar, cómo tú entiendes que es evaluar. Esa es la posición. La posición es idiosincrásica. Y no siempre la posición coincide con un rol. Por ejemplo, los maestros de primaria en principio no tienen el rol de investigadores. No les pagan para investigar y en principio no deberían investigar. Pero puede existir maestros, maestras que crean que deben investigar y de hecho cada vez más está muy de moda ahora defender la idea de que los docentes también son y deben ser indagadores de su práctica, ¿no? Y deben investigar sobre su práctica. Y en este sentido, investigar
hay docentes que pueden sentirse también investigadores y eso sería una posición, ¿no? En una posición de investigadores de su práctica, aun cuando no sea un rol, en el sentido de que no le pagan para que investigue. En la universidad sí, en la universidad tenemos como rol investigar y una posición como investigadores. Pero fijaros, eso nos complica, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que puede haber nuestra posición de tutor puede ser contradictoria, por ejemplo, con nuestra posición de evaluador o con nuestra posición de planificador o de equipo docente. Hay personas que son excelentes comunicadoras en clase y luego como compañeros de equipo docente son terribles porque no vienen nunca a las reuniones, no se las preparan, pasan de ellas, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros que cada una de estas posiciones que conforman la identidad de un docente son distintas, pueden estar en coalición o en contradicción. Y es más, formar o cambiar a un docente es muy complicado. ¿Por qué? Hombre, porque tienes que cambiar todas esas posiciones. No basta con cambiar la posición de evaluador para cambiar la identidad de un profesional. Entonces, fijaros que es más complejo el tema. Aquí lo resumimos, ¿no? La constelación de posiciones que ponemos en acción para responder a una demanda conforman nuestra identidad. Entonces, si me preguntaréis, ¿entonces qué es la identidad? Pues es el conjunto de posiciones que activamos, que ponemos en juego en un determinado contexto. Entonces, la identidad de un docente sería el conjunto de posiciones que generalmente pone en juego, pone en marcha frente a los contextos y sobre todo los problemas que se va encontrando en su práctica docente. ¿Tenemos entonces varias identidades? Bueno, sí, yo creo que podríamos hablar de que las personas tienen una identidad, pues eso, como familiares, como amigos, como profesionales, etcétera, ¿no? Que esas identidades no son independientes, sino que en muchos casos, como os decía antes, se cruzan en los diálogos que tenemos en nuestra mente. Otro ejemplo, ¿no?, de esto. Imaginaros un profesor de matemáticas que pues empieza a enseñar a una clase y tiene una concepción él de las matemáticas, tiene una posición respecto a las matemáticas pues muy abierta, ¿no? Piensa, les enseñaré que todo se puede explicar con las matemáticas y que pueden ser muy útiles en su vida. Tiene una visión, por tanto, de las matemáticas funcional, competencial, en el sentido de que no solo quiere comunicar fórmulas, etcétera, sin sentido, sino que quiere demostrarles, por ejemplo, que pueden llevar la economía doméstica de su casa o de su vida gracias a las matemáticas o a través de las matemáticas. Este sería su posición, ¿no? Que coincide con su rol de instructor. Pero se encuentra en un contexto, y ese contexto es un grupo de alumnos muy competitivo. Unos alumnos que cuando él hace una pregunta, todos quieren contestar, todos levantan la mano, se discuten entre ellos para ver quién contesta antes, y a ver quién es mejor. Si el que ha contestado bien lo hace primero, se ríe del otro que ha tardado más o que se ha equivocado. Entonces hay una especie de competencia entre ellos muy fuerte que le disgusta al profesor, ¿no? Ante esto, el profesor se reposiciona. Su posición primera, que era enseñar matemáticas útiles, ahora empieza a cambiar por lo que lo está viviendo en ese contexto, ¿no? Entonces ahí elabora unas nuevas posiciones. Por una parte, hay una posición que la podríamos llamar negativa, en el sentido de que no le gusta nada y no soporta a la gente que no trabaja en equipo. Dice, no soporto que sean tan competitivos, los buenos matemáticos trabajan en equipo. Esta posición, fijaros que se contradice en parte o choca con la suya de que va a enseñarles unas matemáticas útiles. No puede enseñarles unas matemáticas útiles si ellos solo piensan en competir y en a ver quién contesta primero y quién saca mejor nota. Por tanto, fijaros ahí en el esquema, la posición 1 tiene conflictos con la posición 2 que él mantiene. Esos conflictos en su mente le llevan, ese diálogo y ese conflicto entre las dos posiciones lleva a elaborar una tercera posición, una posición 3. Tengo que controlarme y tratar de que se den cuenta de que varias cabezas piensan mejor que una. Entonces dice, vale, puedo seguir con el planteamiento de enseñar algo útil, pero tengo que convencerles y que vean que además eso tiene que hacerse en equipo y que trabajar con otros hoy en día no solo es fundamental, es imposible no hacerlo. Ya nadie trabaja de forma aislada, ¿no? Y solo. Entonces, fijaros, existe una posición 1 que se tensiona con una posición 2 y que produce o lleva a una posición 3. Y al final de esa posición 3 promociona o promueve una última posición que es una decisión, ya casi, y con la que va a actuar el profesor. Me dice, podría competir en equipos equilibrados. Es decir, ha pensado, bueno, lo que puedo hacer es hacer equipos de trabajo en la que en cada equipo ponga alumnos mejores, medianitos y no tan buenos. Y en todos los grupos hay un equilibrio porque en todos hay
los tres tipos de alumnos. Y voy a trabajar haciendo una especie de campeonato, sí, que compitan, pero que compitan en estos grupos que son más equilibrados y que además lo hagan a través de situaciones pues, de la vida real, de dilemas, por ejemplo, dilemas matemáticos que tienen que ver con situaciones sociales, auténticas, reales, ¿no? Esa es la decisión a la que llega. Fijaros que ese diálogo mental, ¿cómo se ha producido, no? Una primera posición, un poco naif, un poco inocente, un conocimiento del contexto que le lleva a una segunda posición que tensiona la primera, una tercera posición como resultado de esas que trata de entender mejor, bueno, ¿y qué puedo hacer ante esto? Y una decisión final, que es la posición 4, que le determina hacer un tipo de metodología en clase consistente en eso, ¿no? En una competición entre equipos a través de dilemas. Eso sería un poco cómo se produce en nuestra mente el tipo de razonamiento o pensamiento que lleva a una determinada acción. Entonces, ¿cuál es la principal labor de los profesionales de la educación en general, ¿no? Partiendo de esa perspectiva que estamos defendiendo? Bueno, pues podríamos decir que nuestra principal tarea es incorporar posiciones y voces en la mente de nuestros estudiantes. De lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, a una profesora de educación primaria, es que los alumnos incorporen a su mente nuevas voces con las que dialogar, discutir, decidir en su mente, para que sea una persona más capacitada y más competente. Entonces, claro, pues, ¿qué sería ideal? Pues, por ejemplo, que esta profesora de primaria a veces les propusiera problemas y situaciones que tengan que ver a ellos como espectadores, ¿no? Como en la posición de espectadores. Por ejemplo, vas a un museo y eres capaz de reconocer las obras de arte que existen ahí y es capaz de darte cuenta de que hay una obra que se ha colado porque dicen que es impresionismo, pero esa te parece expresionismo y eres capaz, digamos, de disfrutar de esa visita en el museo y de hablar con tus compañeros sobre ellos. Igual incluso eres capaz de decir, esa obra, para que sea más impresionista, tendría que tener esto. O incluso puedes llegar a casa y pensar, voy a hacer una obra impresionista y la voy a presentar en clase para luego discutirla con mis compañeros. Pero también puedes adoptar una posición de consumidor, ir al mercado y comprar un pescado que precio-calidad, dado que es fresco, pues es conveniente. O puedes posicionarte como vecino o como aficionado de un deporte o como pareja o como hijo, como sujeto político, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la enseñanza obligatoria, por ejemplo, debería eso, ¿no? Debería trabajar y desarrollar en los alumnos esas posiciones de ciudadano o ciudadana que tiene que afrontar problemas de la vida real, como espectador, consumidor, vecino, aficionado, votando, etcétera. Y las matemáticas, el lenguaje, las ciencias, etcétera, deberían ayudarle a actuar correctamente desde cada una de estas posiciones. Yo creo que este sería un poco el fundamento de eso. Hay un último libro, uno de los más recientes libros de Hermann. Hermann es muy productivo, pero este último libro me gusta especialmente porque además hace algo muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Y es que insiste mucho además en que en estos diálogos que tenemos internos, como ocurre en la vida social, en los diálogos externos, hay veces que dialogamos de una forma o de otra. Es decir, hay veces que somos más argumentativos, otras veces somos más, como podríamos decir, más dictatoriales, más autoritarios, pero con nosotros mismos, ¿eh? Otras veces somos más negociadores, queremos llegar al win-win, ¿no? Entonces, Hermann insiste en que la democracia empieza por uno mismo y que en realidad lo importante sería que la gente fuera demócrata en sus diálogos internos ya. Es decir, podemos pensar que una persona que cuando dialoga consigo mismo internamente con otras voces y que siempre quiere imponer su punto de vista, que no escucha otras versiones, que no se hace a sí mismo abogado del diablo y se discute a sí mismo, sino que siempre cree, pues no, esto es así y será así y siempre será así. Una persona que en su cabeza es autoritaria, ¿puede ser demócrata públicamente? Hermann dice que la democracia, por lo tanto, tiene que trabajarse internamente en nuestros diálogos mentales. Debemos ser demócratas mentalmente. Habla de la inner democracy. Y eso nos habla también de toda una cosa interesantísima que tiene que ver con la mente como laboratorio social. ¿No será verdad que en tanto en cuanto podamos dialogar con personas de otro género, de otro sexo, de una determinada manera, seremos menos machistas? ¿No será verdad que en tanto en cuanto podamos dialogar en nuestra mente con otras voces y otras, digamos, personas de otras razas, seremos menos racistas? Por lo tanto, quizás trabajando aspectos de diálogo mental con otras voces, o voces distintas a las nuestras, podamos mejorar también externamente nuestra vida pública.
Fijaros que la teoría enlaza claramente lo externo y lo interno, lo público y lo privado. Bueno, en este sentido, y ahondando mucho en este tema, por lo tanto, un tema fundamental en educación es aprender a dialogar de distintas maneras, tanto internamente como externamente. Por lo tanto, las personas, los profesores y profesoras deberían saber dialogar de distintas formas con los alumnos también deberían aprender a dialogar de distintas maneras. Es algo que trabajamos muy poco, ¿eh? En educación, pero también socialmente, y es fundamental. Ya no digamos las personas que os podéis dedicar, os vais a dedicar a temas de asesoramiento educativo. Un asesor, una asesora es una persona que tiene que dominar este tipo de diálogos de una manera experta, pero también internamente, también cuando dialogamos con nosotros mismos, ¿no? Hermans habla de 5 grandes grupos de diálogos, de tipos de diálogos, que estarían desde el impositivo, que quiere decir imponer la propia opinión apelando pues, a normas, a reglas, decirle a los alumnos, por ejemplo, bueno, lo siento, pero es que hay un reglamento interno del centro que dice que esto no se puede hacer. O hay una ley que dice, etcétera, etcétera. ¿No? O el diálogo persuasivo. El diálogo persuasivo sería aquel que entra más bien en una cierta manipulación afectiva, ¿no? Y por lo tanto la idea es, bueno, si me quieres lo harás, si me aprecias lo pensarás, si realmente eres mi amigo me votarás. Por lo tanto, trata de modificar la opinión del otro a través, digamos, de la empatía. A mí también me pasó, como a ti, yo soy como tú, por lo tanto espero que me hagas caso. Pero también lo hacemos internamente, también nos persuadimos internamente, ¿no? Muchas veces. En este sentido, por lo tanto, es otro tipo de diálogo que se puede poner en juego, siempre pensando en sus consecuencias y en sus virtualidades, ¿no? Luego tenemos la forma de hablar negociadora, ¿no? Que quiere decir llegar a acuerdos. Win-win, ¿no? Vale, ¿tú hasta dónde puedes aceptar esto? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué te comprometes a hacer y qué no vas a hacer en ningún caso? Y en mi caso, ¿qué voy a hacer y qué no voy a hacer en ningún caso? Por lo tanto, aquí la idea sería que hay líneas rojas que tú sabes del otro y hay una negociación en la que finalmente se llega a un acuerdo en la que se establece lo que finalmente cada uno está dispuesto y se compromete a hacer. Este es un tipo de diálogo fundamental, tanto contigo mismo como con los demás. Para un docente es clave, porque ponerse de acuerdo con los alumnos, por ejemplo, en cómo les va a evaluar, ser capaz de negociar, por ejemplo, una rúbrica de evaluación con los alumnos, ser capaz de acordar formas de comportarse en el aula, de cuándo se utilizará el móvil o no, de a qué hora se llegará, ser capaz de negociar, llegar a acuerdos y firmarlos, si es posible, pues es fundamental, ¿no? También entre profesores, también entre profesores, también en un centro educativo. Yo creo que hay que trabajar mucho más el acuerdo. A veces pienso que no se trata tanto de llegar a consensos, que todo el mundo piense lo mismo o decida lo mismo, porque esto es imposible y luego se producen falsos acuerdos, falsos consensos, sino más bien es hablar claro y decir hasta dónde estás dispuesto a hacer y hasta dónde estoy dispuesto a aceptarlo. Y finalmente existe un tipo de diálogo más abierto, más tipo brainstorming, ¿no? Más generativo, en la que se explora, ¿no? En la que se dice, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Qué soluciones se proponen? De nuevo, todos estos diálogos se producen públicamente, pero también se producen mentalmente, internamente, y tienen distintos tipos de consecuencias. Un tema, como veis, a mí me parece muy interesante para investigarlo. Y ahora entramos ya en el tercer punto de mi presentación de hoy, que tiene que ver, bueno, entonces, ¿cómo podemos cambiar esto de las posiciones de las personas y, por lo tanto, de las identidades? Hemos dicho que cambiar la identidad de alguien es cambiar sus posiciones y cambiar sus posiciones requiere, en parte, pues, introducir nuevas voces que produzcan determinados efectos, ¿no? Pero quizás el mecanismo más fuerte, más potente, es lo que podríamos llamar los incidentes críticos, ¿no? Los incidentes, de nuevo, se producen tanto a nivel público como mental. Generalmente un incidente público te lleva a un incidente interno. Pero a veces el detonador, el generador del incidente puede ser interno también. Puede ser en tu diálogo contigo mismo, no solo cosas que te han pasado, sino cosas que tú piensas, ¿no? O que no aceptas o aceptas de ti mismo. En términos generales, por lo tanto, y para definirlo, podríamos decir que, por ejemplo, en un aula, ¿no? En un aula, ¿qué tipos de situaciones o contingencias se producen? Podríamos distinguir las contingencias que se producen en un aula en 4 grandes tipos, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que pasa en el aula nos desequilibra emocionalmente o no,
y por otra parte, si lo que pasa en el aula es algo que esperábamos que ocurriera o no. En este sentido podemos hablar como de 4 grandes, digamos, situaciones, ¿no? El profesor llega al aula, hay cosas que ya espera que ocurran y, por supuesto, no le desequilibra emocionalmente. Serían las rutinas, ¿no? En general, los profesores, cuanto más seniors son, cuanto más experiencia tienen, más rutinas tienen, ¿no? Y ponen en marcha. Pero luego existen situaciones, por ejemplo, que aunque no te produzcan desequilibrio emocional, sí que te sorprenden o te parecen inesperadas, ¿no? No te las esperas. A esto le podemos llamar eventos, que pueden ser positivos y negativos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un evento, por ejemplo, positivo puede ser que el profesor, que siempre piensa que el exalumno que está al final de la clase y que mira el móvil muchas veces, no está atento y no sigue sus explicaciones y, sin embargo, un día le hace una pregunta que le deja realmente sorprendido, porque es una muy buena pregunta, una pregunta de alto calado, y muy reflexiva. Entonces se queda sorprendido y dice, me equivocaba, ¿no? Este alumno parece que esté desconectado, pero está. O al revés, ¿no? Esos alumnos que están frente a nosotros en clase y que parecen nuestros fans, y que mueven la cabeza así diciendo, qué bien, profesor, y nos sonríen, pero un día uno de estos alumnos nos hace una pregunta que demuestra que no ha entendido nada de lo que hemos explicado, con lo cual es un evento negativo. Pero digamos que son situaciones en las que no necesariamente nos desequilibran emocionalmente, ¿no? Son como curiosidades, anécdotas. Las potentes son las otras dos, ¿no? Aquellas que nos desequilibran emocionalmente, ¿no? Aquí pone equilibrio emocional, pero quiere decir desequilibrio, ¿eh? Es un error. Tendría que poner desequilibrio emocional, ¿vale? En todo caso, serían las que nos desequilibran, pero que esperamos. El profesor dice a sus alumnos que para el próximo día traigan un esquema, una lectura realizada, un mapa de conceptos, etcétera, pero ya sabe que no lo van a hacer o que la mayoría no lo va a hacer. Eso es un conflicto, es decir, el profesor ha aprendido que determinadas cosas no es capaz de resolverlas, eso le va produciendo tensiones, pero no sabe cómo hacerlo para cambiar las cosas. Y por lo tanto, pues aguanta ese conflicto día sí día también, a la espera de que ocurra quizás un milagro o un cambio, etcétera, o que se acabe el curso, etcétera, ¿no? Muchas veces esos conflictos, esas tensiones no resueltas que se van produciendo, desembocan finalmente en un incidente. ¿Y qué es un incidente? Pues claro, un incidente sería una situación inesperada, sorprendente, pero que te desequilibra emocionalmente de una forma bastante potente, ¿eh? De hecho, hablamos de incidentes críticos cuando te ponen en crisis. Es decir, que lo que ocurre, lo que te ha ocurrido, que puede ser también positivo o negativo, pero generalmente es negativo, lo que te ocurre te pone en crisis y por lo tanto te hace repensar tu profesión, tu trabajo, incluso tu yo, tu ser, ¿no? Tu identidad como profesor, etcétera, ¿no? Podríamos definirlo así, ¿no? Se trata de un suceso destacado, acotado en el tiempo generalmente, y que se produce de forma imprevista. Es crítico porque supera un determinado umbral de emocional de tal manera que te pone en crisis tu identidad. Es decir, que podríamos decir que a partir de eso que te pasó ya no vas a ser el mismo docente. Puede pasar que dejes de ser docente, puede pasar que tires la toalla y digas, bueno, pues yo voy a venir aquí, voy a fichar, dar mi clase, irme y nada más. No me voy a ocupar de nada más. O puede ser una situación en la que realmente te haga repensar tu profesión, tu trabajo, tu manera de trabajar y pienses, esto no puede seguir así, es necesario cambiar y cambiar de una manera profunda. Los incidentes críticos nos interesan mucho porque hemos visto que muchas profesiones y especialmente los docentes construyen su identidad. Es decir, a los docentes cuando les preguntas cosas que les han pasado en sus... Ahora lo veremos un ejemplo. En su pasado te das cuenta de que hay cosas que le marcaron y que fueron cambiando realmente su identidad docente hasta llegar al docente que son ahora. Pero es que además, claro, tú puedes trabajar con esos incidentes porque puedes analizarlos y en algún momento incluso puedes introducir algún incidente como forma, digamos, de investigar qué pasa cuando se tienen que enfrentar a una situación bastante crítica y de qué forma se responde y se reconstruye la propia identidad. Entonces, para nosotros es un instrumento fundamental tanto para la intervención como para la investigación. Hay muchos tipos de incidentes y nosotros hemos trabajado en todos ellos. Podríamos decir que en general los incidentes, como hemos dicho, son situaciones de alto contenido emocional, ¿no? Que resultan eficaces para realizar cambios. En formación, en estos momentos nosotros utilizamos mucho el uso de incidentes, pero de distintos tipos, en formación e en investigación. Más o menos podríamos hacer una especie de continuo o de gradiente de situaciones mucho más emocionalmente, mucho más potentes a otras mucho menos potentes. Y aquí tenéis un poco ese continuo, ¿no?
La menos potente, claro, sería cuando a los alumnos les planteas resolver un caso o analizar un caso de alguien que le ha pasado algo, pero que es ajeno a ti. En una escuela pública en Ávila pasó no sé qué, tal y cual, ¿qué os parece que hubierais hecho vosotros, de qué manera hubierais actuado? Claro, esto está bien, tiene su interés, pero está muy alejado de las propias emociones. En cambio, el hecho de dramatizar, el hecho de, digamos, de teatralizar una situación que ha pasado en la que los alumnos actúan como actores y hacen papeles, un poco role-playing, ¿no? Pues tiene más poder. Claro, aún no tiene más si esos incidentes que se dramatizan, que se analizan, los has vivido en la realidad. Es una cosa que ha pasado en ese centro o que les ha pasado a esos alumnos. Y esos alumnos ahora reviven eso que ocurrió haciendo de actores. Alguno puede hacer de actor de lo que realmente hizo antes, otro puede hacer de actor de otro personaje. Imaginaros que en una situación de bullying, el que fue víctima ahora hace de verdugo, de agresor, y el que hizo de agresor ahora es la víctima, en la de dramatización. Claro, esto tiene un poder emocional mucho más potente. Luego están los incidentes compartidos. Los incidentes compartidos son situaciones en las que, por ejemplo, imaginaros que cada X tiempo el profesor de unos alumnos en un Google Doc explica cómo va la clase, qué cosas le están pasando, si las está resolviendo o no, qué cosas le preocupan, qué cosas le han hecho daño, qué cosas en cambio cree que está haciendo bien. Cada X tiempo ese profesor hace ese tipo de reflexión en un Google Docs, pero los alumnos, algunos alumnos de esa aula hacen lo mismo. También tienen un Google Docs y esos alumnos, que son anónimos, también explican cómo van las clases, si están aprendiendo, qué ha pasado en clase, si se ha resuelto, si les gusta el profesor, por qué, si ha pasado algo, algún incidente que no se ha resuelto, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un momento determinado, después de un tiempo en que cada uno hace sus informes, los informes se pasan unos a otros, de tal manera que el profesor recibe los informes de sus alumnos anónimos y los alumnos anónimos reciben los informes de su profesor. Cada uno se da cuenta de lo que piensa el profesor, de ellos o de él, ella, y claro, tienen que actuar en consecuencia. Una vez reciben estos informes, esto supone un incidente. Y el profesor, a partir de las opiniones libres y espontáneas de sus alumnos, tiene que tomar decisiones sobre qué va a cambiar a partir de entonces. Y los alumnos igual, a partir de lo que han leído, de lo que piensa su profesor sobre ellos y sobre la dinámica del aula. Sobre esto hemos hecho alguna investigación muy interesante y bueno, es una forma muy, como veis, buena, bonita y barata, digamos, para formar profesores y también alumnos en una situación, ¿no? Finalmente está la posibilidad máxima, que es, claro, a partir de un incidente que se está produciendo ahora en la realidad, con las personas que lo están viviendo o sufriendo, ¿no? O inducir un accidente. Inducir sería la posibilidad, digamos, de que tú introduzcas un incidente y que las personas que lo sufren piensen que ese incidente es real, aunque tú lo has preparado. Has preparado a unas personas para que, por ejemplo, introduzcan un incidente, ¿no? Sin que, por ejemplo, el docente lo sepa. Eso también lo hemos hecho, lo hemos investigado, aunque tiene problemas deontológicos. Por lo tanto, solo puede hacerse en circunstancias en las que realmente tú sabes que ese profesor es de total confianza, tú sabes que hay una relación, tú sabes que la cosa no se va a escapar y que tienes un control sobre lo que puede ocurrir, etcétera. Son situaciones más complejas de gestionar. En todo caso, son distintas posibilidades, como veis, tanto en la formación como en la investigación en el uso de incidentes. Un ejemplo, que pensaba que sería interesante poner un ejemplo de lo que estamos explicando, ¿no? Y en este ejemplo vais a ver también instrumentos que nosotros utilizamos en nuestras investigaciones, tanto para registrar como para analizar datos. Uno de los instrumentos que utilizamos mucho es esto, tan sencillo, que llamamos mapping, sería en inglés, mapeo, podríamos traducirlo así, en la que se le presenta al sujeto pues, una especie, como veis, de río, con distintas curvas, y en las curvas que están en el nivel superior, en el más, pues tiene que poner incidentes que le han pasado, cosas que le han pasado en su vida, hasta el momento actual, y que han sido positivas, que le han hecho cambiar o repensar su rumbo, su profesión, sus concepciones sobre determinadas cosas, pero de forma positiva. Y debajo, en las curvas que están en el nivel inferior, en el menos, junto al signo menos, debe colocar aquellas cosas que le han pasado en sentido negativo, incidentes que de alguna manera le han hecho sufrir, padecer, etcétera, ¿no? Tomemos el ejemplo de un profesor, Sergio. Sergio es un profesor que ha acabado la carrera de magisterio, que va a empezar a dar clases, es por lo tanto un docente novato. Y lo primero que le pedimos es que nos explique un poco los antecedentes, ¿no? Cómo ha llegado a ser profesor, qué le ha pasado en su vida anterior, para que finalmente decidiera dedicarse a la docencia y empezar a dar clases, ¿no?
Entonces nos explica estas cosas, como cosas positivas. Por ejemplo, nos dice que siempre fue muy aplicado y estudioso como estudiante, era un chico pues, que sacaba buenas notas, pero que en secundaria sufrió bullying, porque era un niño muy apocado, muy introvertido, los otros lo veían un poco friki, entonces le maltrataban bastante. A partir de esta situación incidental, él decidió ser profesor. Pensó que sería profesor y que ayudaría a otros alumnos como él maltratados. Y esa fue su vocación. Luego se trasladó a la capital, porque él vivía en un pueblo, se trasladó a la capital y entonces empezó a estudiar y tal, aunque seguía sacando buenas notas, seguía estando un poco aislado, le costaba mucho hacer relaciones y se sentía un poco aún marginado, ¿no? Finalmente, después de su carrera, realiza un máster sobre temas educativos también, en el que saca muy buenas calificaciones, muy buenas notas y ya se siente pues dispuesto a empezar, ¿no? A empezar a dar clases y hoy es su primer día de clase. Tanto eso lo hacemos antes de que empiece a dar las clases y ahora vamos a analizar, conociendo este background, vamos a analizar un poco qué pasa en sus clases. Entonces, antes de las clases también por eso vemos algunas de sus posiciones, ¿no? Por ejemplo, hacemos algunas entrevistas sobre la posición que él tiene como transmisor, como evaluador, como tutor, para obtener información previa antes de verlo en acción. Esto lo hacemos a través de algunas entrevistas semiestructuradas. No es completa, pero más o menos preguntamos estas cosas, ¿no? Preguntamos cosas sobre las concepciones que tiene ese profesor para enseñar. ¿Cuál es tu principal objetivo como docente? ¿Qué significa para ti transmitir información, contenido? ¿Qué significa que el alumno aprenda realmente tu materia? Entonces, ver un poco cuáles son sus concepciones respecto a enseñar, ¿no? Más vinculadas, por ejemplo, a lo que sería una visión directa de la enseñanza, o constructiva, o más relativista. Después estarían preguntas que tienen que ver con sus estrategias de trabajo, ¿no? ¿Qué debes hacer para lograr que aprendan lo que tú deseas? ¿Qué debes evitar en todo momento? Y finalmente, ¿cómo se siente como transmisor, como instructor, ¿no? ¿Qué es lo que más y menos te gusta de enseñar? ¿Hay algún modelo que te haya influido positiva o negativamente? Fijaros que estas preguntas lo que hacen es un poco tratar de ver cuál es la posición, la position, en este caso de Sergio, en tanto que comunicador, transmisor, instructor de información. Deberíamos hacer lo mismo en tanto que tutor, en tanto que evaluador, etcétera. La investigación puede solo restringirse, digamos, a su posición como transmisor. Eso es totalmente válido, ¿vale? Y ahora veríamos su actividad y su acción real. Claro, deberíamos recoger, grabar sus clases, o al menos después de sus clases, pues preguntarle cómo ha ido, si ha pasado algo. Imaginaros que pasa esto, que se produce un incidente natural, un incidente no inducido en sus clases, ¿no? El Sergio empieza a dar sus clases y piensa, buf, mi primer día de clase solo ante el peligro. Voy a probar lo que aprendí en la facultad, aprendizaje cooperativo. Seguro que les encantará trabajar así en equipo. Y empatizará, y además yo podré empatizar con los que son más débiles, ¿no? Y ayudar a los más débiles. Lleva ya un tiempo dando clases y trabajando así con equipos, pero está insatisfecho. Piensa, estas primeras semanas han sido frustrantes, no saben trabajar en grupo, vamos lentos y no parecen muy motivados. Efectivamente, tiene un incidente. La delegada de la clase, que se ha puesto de acuerdo con las compañeras, en clase le increpa y le hace esta pregunta. Dice, profesor, de este modo de trabajando con equipos y grupos avanzamos muy poco en la materia. Encima, en los grupos solo trabajan algunos y el resto no sabe o no quiere colaborar. Entonces se quejan porque consideran que este método no les está favoreciendo y que al contrario les está complicando. Entonces el profesor, después de pensárselo, después de oír la queja, dice lo siguiente a los alumnos, después de pensarlo, claro. Dice, bueno, como parece que prefieren trabajar al estilo tradicional y cada uno por su cuenta, el examen se basará en los apuntes que a partir de ahora daré en clase. Es decir, Sergio decide tirar por la borda el aprendizaje cooperativo, dejar esta metodología innovadora, dejar sus sueños de innovación y hacer aquello de sacar el libro de texto y trabajar de forma, digamos, convencional o tradicional en clase. Bueno, esto sería una cosa que le ha pasado a Sergio, ¿no? Claro, que la idea es, tenemos los datos de cómo se posicionaba él antes, tenemos sus antecedentes. Esto nos permite un poco interpretar ya cosas que le están pasando ahora, qué posición está adoptando ahora y por qué, cuáles son las voces que dominan en su mente, en su cabeza, en sus diálogos y cómo le están condicionando. Si tuviéramos que hacer, pues eso, una síntesis, claro, nosotros luego lo que hacemos es una entrevista semiestructurada de nuevo
pero ya con evidencias, ¿no? Sabemos qué ha pasado, sabemos lo que ha pasado y ante eso, bueno, le preguntamos un poco, ¿no? Y volvemos a ver cómo se reposiciona ante esta nueva situación. Conocíamos su posición anterior, previa, un profesor que quiere ser innovador, un profesor solidario porque quiere ayudar a los alumnos débiles, un profesor que ha aprendido en la universidad a hacer aprendizaje cooperativo y creo que esto funcionará, ¿eh? Pero claro, ahora se ha encontrado con la dura realidad, ¿eh? Y cómo eso le cambia, ¿no? Y cómo le reposiciona. Entonces, claro, aquí hay cambios que se están produciendo, ¿no? Pasa, por ejemplo, de las expectativas ingenuas sobre la innovación, la motivación, la cooperación, a la enseñanza tradicional. Es decir, es un cambio así radical, ¿no? Es evidente que él no se ha preocupado en ningún momento de saber si sus alumnos ya habían trabajado en equipo, si sabían trabajar en equipo, si tenían habilidades para trabajar en equipo. No se ha preocupado de explicarles por qué hay que trabajar en equipo, qué sentido tiene eso. No se ha preocupado en hacer los equipos y quién ponía con quién en cada uno de los equipos. No se ha preocupado, digamos, de hacer un seguimiento y ha pensado que de la noche a la mañana esto funcionaría. Y claro, cualquier introducción de una innovación requiere un tiempo mínimo y seguro que primero te va a salir mal y tendrás que introducir cambios. Tampoco se ha preocupado de buscar a otros compañeros que hagan lo mismo y ayudarse mutuamente. Tanto, hay un cambio de estrategia. Ha pasado también de un método descontextualizado, del día a la noche, hacer cooperación en clase, al libro de texto y los apuntes, sin solución de continuidad. Finalmente, como sentimientos, ha pasado de una cierta seguridad ficticia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, conseguiré mis propósitos, bueno, deseos, sueños, en fin, desiderátums, ¿no? A una situación de fracaso. Pero para mí lo peor incluso es que esa situación de fracaso la atribuye solo a sus estudiantes. Que el problema es que esos estudiantes no quieren cooperar, no les gusta trabajar en equipo, son unos individualistas, prefieren el método tradicional, son unos memoriones, no les interesa la innovación, etcétera, ¿no? Veis, por lo tanto, que la situación es compleja porque ahora ha adoptado una posición muy difícil de cambiar. Es un profesor que irá diciendo por el mundo que esto de la cooperación no funciona, simplemente porque lo probó 2 semanas y le pasó esto. Y bueno, es una forma, digamos, de entender, ¿no? El pensamiento y las decisiones de Sergio. Si podríamos analizar un poco a Sergio, y entonces nosotros utilizamos esta forma de visualización que le llamamos repertorio de posiciones personales, ¿no? Un diagrama de posiciones. Entonces, fijaros, lo que aquí haríamos es ver un poco, utilizamos un tipo de códigos para ver la dinámica mental que se produce en las personas, ¿no? Estos códigos sí que son de nuestra elaboración propia en el equipo, y hay bastantes, pero en todo caso estos serían los más importantes, ¿no? Por una parte, ¿cuál es la posición? La posición central, la más importante, la que parece que motiva y mueve a la persona. ¿Cuáles son situaciones, con qué otras posiciones hay coalición? Es decir, hay acuerdo, hay entente y se produce una asociación. ¿Con cuáles otras, sin embargo, hay una posición, digamos, contradictoria o de oposición o de tensión? ¿Qué posiciones promueven a otras o estimulan otras? ¿Y qué posiciones obstaculizan a otras o bloquean otras? ¿No? Un poco es eso. Y por otra parte, claro, tenemos las posiciones que conocemos de Sergio, ¿no? ¿Cuáles son las imposiciones internas de Sergio? Pues yo como docente solidario que quiere ayudar a los más débiles. Yo como un alumno que fui acosado, que tuve bullying. Yo como un docente que quiere innovar, que quiere hacer cooperación. Estas serían posiciones que son de Sergio, versiones de Sergio. Por otra parte, tenemos posiciones externas, que son posiciones que Sergio invoca y con las que dialoga en su mente. Lo que aprendió en la Facultad de Ciencias de la Educación, sus alumnos, la delegada especialmente de curso que protesta y su grupo clase, ¿no? Entonces, si lo vemos aquí visualizado, vemos por una parte que una posición central es yo como docente solidario. Esta posición está en coalición con yo con un alumno que sufrí bullying y que eso, digamos que está en coalición con mi idea de que quiero ser un docente que ayude a esos alumnos que fueron como yo. Por otra parte, tenemos una situación de coalición también entre lo que me enseñaron en la facultad y la innovación, el tema del aprendizaje cooperativo. Y además, mi yo como docente solidario, pues potencia o promueve el tema de ser innovador. Sin embargo, hay una serie de conflictos. Esta idea de ser innovador choca o tiene, digamos, tensiones tanto con la clase como especialmente la delegada de la clase. La delegada de la clase y la clase son posiciones que yo dialogo con ellas en mi mente, pero son posiciones que están que son una coalición, ¿no? La delegada es la voz, la portavoz de la clase, ¿de acuerdo? Esto sería la situación de entrada.
Y ahora vamos a ver cómo evoluciona este diagrama, ¿no? Cómo evoluciona cuando se produce la crisis, ¿no? Por una parte, claro, mi yo como docente solidario se rompe frente a la idea de innovación, porque, claro, pues no quieren innovar, no les gusta innovar y no está funcionando, ¿no? Por otra parte, mi yo como docente solidario está, digamos, promoviendo otro tipo de docente, que es un docente de reaccionario, un docente que vuelve a lo clásico, que considera que la innovación no funciona y que tiene que dar clases tradicionales o magistrales. Bueno, como veis, esta sería un poco la explicación, ¿no?, de cómo está funcionando. En la teoría dialógica, como os decía antes, hay muchas más formas, digamos, de visualizar y otras formas de explicar las dinámicas que se producen internamente. En general, distinguimos entre lo que sería la posición y la función. Una posición puede tener distintas funciones. Puede tener funciones de, digamos, de oposición, puede tener funciones de promoción, como hemos visto, de antipromoción, etcétera, etcétera. Es largo, esto no lo voy a explicar hoy y en todo caso luego te dejaré bibliografía, porque si queréis. En todo caso, en general, podemos distinguir entre algunas posiciones que tienen una función de asociar, de coalacionar, positivas, centrípetas, y otros tipos de relaciones que son centrífugas, que de alguna manera se oponen, evitan, crean tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas de ellas, pues más o menos las hemos visto, ¿eh? La core position es una posición central, las coaliciones, las promociones, y una muy importante, muy decisiva, que son las metaposiciones. Algunas posiciones, arriba tenéis, por ejemplo, la posición de director, directora del centro, puede tener una función de metaposición, que sería una función de metacognición, si queréis. Es decir, una posición que te permite ver con cierto distanciamiento el resto de posiciones que estás teniendo. Te permite decir, fíjate que cuando me posiciono de esta manera, tengo tensiones con estos alumnos, responden de esta manera, tengo dificultades. En cambio, cuando me posiciono de esta otra, está funcionando mejor, consigo mis objetivos. Por lo tanto, la función metaposicional o metacognitiva es clave, como siempre en psicología, para adoptar decisiones y para ver a vista de pájaro cómo está funcionando tu paisaje mental, digamos. Por contra, estaban, como os decía antes, las situaciones y las funciones que son conflictivas, ¿no? La contraposición, una posición que se opone a otra, una posición que bloquea a otra. Luego hay dos más de las que también se refiere Hermans y que, bueno, nos retrotraen a otras psicologías, ¿no? Por ejemplo, una posición escondida, ¿no? Una posición que de alguna manera es hipócrita, en el sentido de que tú te posicionas de determinada manera, pero tú sabes internamente que estás engañando, que estás haciendo un papel, que estás fingiendo. Y luego hay otras posiciones como serían una posición sobredimensionada, ¿no?, exagerada, una posición obsesiva, una posición que lo abarca todo, etcétera. Como veis, por lo tanto, existe un intento de explicar la dinámica mental a partir de esas distintas funciones, etcétera, que tienen las posiciones y que, bueno, y que en algún punto se acercan al ámbito clínico, ¿no? Pero yo siempre he pensado que las buenas teorías tendrían que servir para distintas esferas del comportamiento humano, ¿verdad? Luego estaría eso, ¿no? Una posición máscara, una posición que enmascara o que de alguna manera, esta sería una posición, podríamos decir, una posición subconsciente, ¿no?, o menos consciente, que actúa, pero de la que el sujeto no es tan consciente. Bueno, esto nos sirve en nuestras investigaciones para visualizar un poco el cambio entre posiciones, ¿no? Y no voy a extenderme en esto más porque luego os comentaré un artículo que podéis leer, pero en todo caso, fijaros, pues por ejemplo, nos ha permitido ver en mi asignatura, yo trabajo por equipos de trabajo entre mis estudiantes de la universidad, precisamente una asignatura que se llama Estrategias de Aprendizaje. Pues en mi asignatura, por ejemplo, trabajando en grupos, he podido ver cómo se conforma el grupo inicial, un grupo clase inicial donde está formado por distintos alumnos y cómo cada uno de mis alumnos se sitúa respecto a sus compañeros y a los otros alumnos, ¿no? Tanto al inicio de la asignatura como al final de la asignatura. Por ejemplo, en este alumno, cuando empieza la asignatura, cree que es una persona que tiene que desarrollarse, que tiene mucho que aprender, etcétera. En cambio, al final de la asignatura se ha convertido en una persona que es el líder natural del grupo, por distintas circunstancias. Circunstancias que puedo explicar, porque conozco perfectamente cuáles son sus diálogos internos, cuáles son sus posicionamientos respecto a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? De eso hemos hecho un artículo que luego os presentaré. Por lo tanto, ha pasado a adquirir una nueva posición, ¿no? Posición de líder de grupo. Pero también, y porque no quede en el tintero, también
Hermans y nosotros hablamos no solo de posiciones del yo, posiciones individuales, sino también posiciones de grupo, de we positions. Una posición de grupo sería una posición que de alguna manera explícitamente el grupo cree que le representa. Es decir, el grupo hace un acta, hace una declaración y lo que declara, lo que escribe, todo el mundo está de acuerdo. Hay un consenso en escribir y en declarar eso y por lo tanto es como la voz del grupo, ¿no? La we position del grupo. En este sentido también hemos trabajado en la idea de cómo los grupos van evolucionando. Por lo tanto, por una parte vemos la evolución de cada individuo individual y de sus posiciones individuales, pero también vemos cómo se mueven estas relaciones dentro del grupo, entre ellos, hasta qué punto, cuáles son los alumnos que están en el centro y que por lo tanto ejercen un liderazgo y cuáles están en la periferia. Y como tenemos también sus datos personales, pues entendemos cuáles son sus diálogos y cuáles son sus decisiones, ¿no? Y vemos también, podemos ver cómo empezó ese grupo trabajando y al final cómo se constituye ese grupo y sus distintos elementos dentro de este community plot, ¿no? Que le llamamos, que sería un poco también una evolución gráfica de cómo se comportan los estudiantes dentro del grupo. Ya os digo, tenemos tanto los datos individuales como los datos en relación a su view position, a su posición de grupo respecto a los compañeros y a los componentes del grupo. Bueno, y para finalizar ya, ¿no? Bueno, ¿y qué aporta este enfoque educativo del Dialogical Self aplicado a la educación y concretamente a la identidad profesional, ¿no? Bueno, por una parte es una teoría, lo hemos dicho, general de funcionamiento de la mente humana, que es complementaria con otras teorías constructivistas, ¿no? Por ejemplo, con la teoría más vygotskiana o socioconstructivista, ¿no? Pero ¿qué aporta? Hombre, aporta una teoría sobre la mente, aporta una explicación de la dinámica mental, cosa que las teorías socioconstructivistas no aportan, ¿no? Sí que consideran solamente una especie de caja negra en la que, bueno, se habla así, interiorizar, se habla de regulación. Bueno, regulación se habla más también en la cognitiva, ¿no? En la psicología cognitiva, pero exactamente nos explica qué quiere decir autorregular. En la teoría de Hermans, y este sería el segundo punto, en la teoría de Hermans de alguna manera nos explican cómo funciona esa caja negra. Es decir, qué diálogos se producen, con quién se producen, qué tipos de condicionantes se dan, qué cambios se producen. Por lo tanto, bueno, es una teoría que no cae en el determinismo individualista del cognitivismo, ¿no? En la que todo, ya digo, todo se reduce a hablar de autorregulación o estructuras cognitivas. Pero yo quisiera saber exactamente cómo se produce esta autorregulación. El sujeto que autorregula, ¿con quién dialoga? ¿Qué dialoga? ¿Sobre qué dialoga? ¿De qué manera dialoga? ¿Y qué decisiones toma? Y de eso sabemos muy poco. También un cierto simplismo pedagogista, ¿eh? Por supuesto, en pedagogía hay teorías muy importantes y muy potentes, ¿no? Pero a veces se cae también un cierto simplismo de decir, bueno, pues esto, reflexión en la acción, reflexión sobre la acción, reflexión después de la acción. ¿Pero qué quiere decir reflexionar? De nuevo, cuando se reflexiona, ¿cómo se dialoga? ¿Con quién se dialoga? ¿De qué manera se dialoga? ¿A qué resultados se llega? ¿Qué decisiones se deciden y después cuáles se toman? Yo creo que necesitamos saber más de todo eso. Supera los géneros discursivos. En general se ha considerado que dentro de la narración el diálogo era un tipo de narración. Yo creo que es al revés. O sea, dentro de las formas de diálogo, la narración, o si queréis, el diálogo personal, es una forma de diálogo. En realidad no existe el monólogo. No existe el monólogo, porque cualquier explicación, declaración que hagas, en esa declaración introduces voces con las que tú estás hablando. Inscribes voces, citas voces, partes de voces previas. Y en este sentido, toda expresión verbal prácticamente es un diálogo, ¿no? Es un diálogo. Y la narración podríamos decir que es un tipo de diálogo, ¿vale? Siempre, además, pues es dialéctico ese diálogo, es decir, produce tensiones, produce conflictos y siempre el diálogo nos lleva a un tipo u otro de aprendizaje. El enfoque, además, como habéis visto, aporta determinadas metodologías bastante singulares que nos permiten ver un poco la evolución de un sujeto, su tránsito, sus trayectorias, y nos permite ver la trayectoria desde sus antecedentes próximos, que tienen que ver con lo que estamos estudiando, hasta su presente y hasta sus expectativas de futuro, ¿no? ¿Cómo te vas a posicionar en el futuro? ¿Cómo te posicionaste? Ahora, ¿cómo estás posicionado? ¿Cómo quieres posicionarte en el futuro? Yo creo que esto es potente y muy pocas teorías psicológicas tienen en cuenta esa visión diacrónica, ¿no? Por ejemplo, desde el socioconstructivismo en general no se ha tenido mucho en cuenta lo que eran los antecedentes, ¿no? Más allá los conocimientos previos, pero esto es una parte de la cosa, ¿no?
no son las posiciones, solo digamos una parte de las posiciones, si queréis. Finalmente, como habéis visto, apuesta por distintas maneras de formar a los profesionales e insiste mucho en la importancia que tiene enseñar formas de diálogo, tanto públicas como internas, ¿no? Como mentales. Creo que esto también es un tema muy importante y una aportación interesante. Y aquí, bueno, os he puesto una última consideración que es más polémica y que pretende un poco discutir, ¿no? Si queréis, a partir de ahora, ¿no? Subraya la idea de que ser inteligente, desde la perspectiva humana, es ser consciente, ¿no? La inteligencia tiene que ver con la conciencia y sobre todo con la metacognición. Es decir, alguien inteligente es una persona que se da cuenta de lo que sabe, lo que no sabe y de lo que puede llegar a saber. Y además puede incluso buscar intencionalmente dialogar con voces más autorizadas o alternativas, puede hacer de abogado del diablo de sus pensamientos. Ello garantiza, por una parte, agencia, toma de decisiones, no sé si llamarles libres, porque estamos bastante en general condicionados, ¿no? Por todo nuestro pasado, nuestra historia, nuestro contexto. Pero en todo caso sí tomar decisiones más personales, más idiosincrásicas, ¿no? Las personas tenemos agencia aún y tenemos posibilidades de lo que podríamos llamar ser libres y actuar con cierto albedrío, libre albedrío en el sentido de tomar decisiones que a veces incluso pueden ser tan difíciles de entender como personas, por ejemplo, que por unas ideas políticas o religiosas, etcétera, pues se quita la vida, bueno, o hace una huelga de hambre, o padece por conseguir unas ideas, unos objetivos, ¿no? Claro, toda esta visión de lo que significa la inteligencia humana, nada tiene que ver con la mal llamada inteligencia artificial. Es decir, yo a esto artificial no le llamaría inteligencia, porque tiene muy poco que ver con posicionarse, con ser consciente de lo que haces, de por qué lo haces y para qué lo haces. Este famoso ChatGPT pues no sabe lo que hace, no sabe lo que sabe. Y no tiene ningún tipo de elemento metacognitivo que le permita posicionarse contextualmente, ¿no? Lo cual no quiere decir que pueda ser útil, que pueda ser útil a nivel de docencia, que pueda ser útil a nivel pedagógico, y yo soy partidario de utilizar estos medios en las aulas, ¿no? Y de sacarles un uso. Por ejemplo, en el chat, en este chat, GPT es fundamental, por ejemplo, cómo le preguntas a la máquina y cómo contextualizas a la máquina para que la respuesta sea más interesante, ¿no? Pues sería muy interesante que nos hiciera un redactado y luego nosotros pudiéramos ser críticos con ese redactado y ver hasta qué punto lo podríamos mejorar, ¿no? Y es evidente que va a producir mucho ruido y muchos problemas respecto a temas de plagio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no le llamemos inteligencia, llamémosle, no sé, yo ponía aquí, por decir algo, procesamiento afinado o refinado de la información, o algo parecido, ¿no? Pero cada vez más creo que precisamente los ordenadores, la inteligencia, lo artificial redefine mejor lo que es humano, ¿no? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Persuadir, seducir, criticar, engañar, posicionarse, en definitiva, ¿no? Todo esto es muy propiamente humano. Yo he repetido muchas veces una frase que me gusta mucho y que es bastante también provocativa, y que dice algo así como: cualquier docente que pueda ser sustituido por un ordenador merece ser sustituido por un ordenador, porque el ordenador es más barato. Y, por lo tanto, si vamos a sustituir a los buenos docentes por ordenadores, vamos a perder la cultura, lo que llamamos la cultura humana, ¿no? Estaremos en una cultura de procesamiento afinado de información. Bueno, ya para terminar, tenéis unas referencias bibliográficas. Os he puesto el libro de Hermans. Es el libro que nosotros hemos publicado hace poco. El artículo que os decía de esa evolución de mi clase, tanto individual como de las posiciones de grupo, está en este artículo con Caride, Becoming a Professional, y lo podéis consultar. Luego tenemos un trabajo que también está en abierto, que es este de Cuadernos de Psicología. Y al final, bueno, ese artículo que os decía al principio, que aún que se va a publicar pronto, pero aún no está publicado, que es un estado del arte sobre el tema de educación y dialogical self, y que he podido escribir con Hermans. Hermans encima es un tipo muy, muy generoso, y a pesar de que insistía hasta la saciedad que no podía ser yo el primer autor, no quiso en ningún momento que fuera de otra manera, porque dijo que yo era más de educación y que esto era un artículo de educación. Y bueno, está en prensa y saldrá en la revista Infancia y Aprendizaje, como una de la sección de prospectiva. Espero que no en mucho tiempo, ¿no? Hablaros finalmente también de que tenemos algunos portales que os pueden interesar, ya más a nivel de intervención educativo. Todos los temas de incidentes críticos los hemos trabajado bastante y tenemos un portal en el que podéis encontrar incidentes críticos típicos, frecuentes en las aulas.
Entonces, si vais aquí a Critiquedu, a esta dirección, os encontraréis con vídeos cortos de 1 minuto o así de duración, en la que se plantean incidentes críticos en las aulas y a veces cómo solucionarlos, no siempre, pero a veces hay una forma, hay una propuesta de solución, pues desde el uso del móvil en el aula, hasta un alumno que se pelea con otro en el aula, hasta un alumno que insulta al profesor, etcétera. Pero también hay incidentes, y esto en todos los niveles educativos, plagio, por ejemplo, en la universidad, etcétera. Pero también podéis encontrar incidentes entre profesores e incluso un apartado un poco especial en la que se plantean algunos incidentes típicos que se producen entre el director o la directora de la tesis doctoral y el doctorando o doctoranda. Si tenéis curiosidad lo podéis visitar y lo podéis moveros por allí. Luego, además, nosotros tenemos un Facebook, Facebook en la que colocamos mis estudiantes, uno de los trabajos de curso que tienen que hacer es un vídeo sobre un incidente crítico y esos vídeos les sirven un poco, pues, en parte de evaluación. Pero estos vídeos además los colocamos en un Facebook, entonces la comunidad educativa también puede opinar y decir si les ha pasado eso, cómo resolverían esta situación, etcétera, etcétera. Y está aquí, se llama Critic Face, este lugar en Facebook, y también podéis visitarlo y verlo, y si queréis participar, encantados, dando vuestra opinión sobre las situaciones que planteamos. Generalmente el análisis de estos incidentes, etcétera, los hacemos a través de una pauta que le llamamos pauta de análisis de incidentes críticos. Y un poco esta pauta lo que hace, pues eso, básicamente describir ante una situación que ha pasado, un incidente, pues cuáles son los antecedentes, describir lo que ha pasado, describir a los actores que están situados ahí y cómo se posicionan estos actores, ¿no? Qué contenciones tienen, qué sentimientos, qué estrategias ponen en marcha. Para luego plantear una posible intervención para cada uno de estos actores en esta situación. Si vais a estas páginas, estos portales digitales que os he dicho, encontraréis que algunos de los vídeos tienen una pestaña en verde que pone Panic, y eso quiere decir que existe un PDF que resuelve la situación, que trata de dar ideas de cómo enfrentarse a la situación. Bueno, espero que os sea de utilidad esto y de interés. Y hasta aquí, y que muchas gracias por atenderme, más o menos estoy en el tiempo, o sea que gracias a todos y todas por vuestra atención.